Obligaciones de los estados y responsabilidades de otras partes con respecto al derecho a la salud. Al ratificar los tratados, los estados asumen la obligación de proteger y promover los derechos humanos, como lo establece el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual los estados se comprometen a adoptar medidas y utilizar el máximo de recursos con los que se disponga, para lograr progresivamente la adopción de medidas legislativas para una plena efectividad, siempre teniendo presente el principio de no discriminación, como lo establece el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos están sujetos a la realización progresiva. Eso incluye el derecho a la salud. Por lo tanto, los estados deben de demostrar que están haciendo todo lo posible para proteger y promover los derechos. Eso incluye la cooperación internacional y la participación de particulares. El logro de efectividad de los derechos requiere adoptar ciertas medidas y estrategias nacionales, como lo son indicadores y referencias. Los indicadores propuestos por la Oficina del Alto Comisionado son estructurales, los cuales son la aceptación de normas internacionales. Los indicadores de proceso se ven con los esfuerzos destinados a cumplir las obligaciones, y los indicadores de resultado son de la perspectiva de la población. También se monitorea el cumplimiento de las obligaciones mínimas. Respecto al derecho a la salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, basándose en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha enfatizado que los estados deben de garantizar el acceso a los establecimientos sin discriminación, el acceso a los elementos esenciales mínimos desde un punto de vista nutricional, el acceso a una vivienda y servicios, los suministros esenciales y la distribución equitativa de establecimientos de salud. Las obligaciones de los estados se dividen en 3 categorías: respetar, proteger y realizar. Respetar significa que los estados deben abstenerse de inferir de manera directa o indirecta en el derecho a la salud, como puede ser negar o limitar el acceso a los servicios de atención sanitaria, el comercio de medicamentos peligrosos, limitar anticonceptivos y retener, censurar o falsear información sanitaria, tomando especialmente en cuenta la observación general número 14 del Comité DESC. Proteger significa que los estados impidan que terceros interfieran en el derecho a la salud. Por lo tanto, se deben adoptar medidas legislativas para que establecimientos de salud cumplan con las normas sanitarias, o controlar que agentes privados tengan toda la comercialización del equipo médico para que esto no represente una amenaza a la disponibilidad y accesibilidad. También se encarga que ningún estado legisle leyes donde la salud se vea amenazada. Por ejemplo, legislar la mutilación genital femenina. La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial aprobó en el 2001 en Doha sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública, en la cual se establece cláusulas para garantizar que los medicamentos sean accesibles y asequibles. En cuanto a la obligación de realizar, los estados deben de adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales
y de promoción que sean apropiadas para la realización del derecho, como por ejemplo, servicios de saneamiento y agua potable. Pero, ¿quién más tiene responsabilidades? Los estados deben vigilar que las partes que no son estados no vulneren los derechos, como lo son los establecimientos particulares, organizaciones intergubernamentales, ONGs, profesionales de la salud y empresas. La Carta de las Naciones Unidas proclama que como propósito de organización es desarrollar el respeto de los derechos humanos, otorgando un papel importante al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y organismos de Naciones Unidas, como UNICEF, ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud. El Comité DESC señala que los estados también tienen la obligación de ofrecer protección contra la contaminación por las empresas privadas y evaluar el impacto al medio ambiente, por lo que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas enuncia 10 principios relativos con respecto al derecho a la salud, como el cuidado del medio ambiente y la corrupción contra las empresas signatarias. La vida y la salud son los derechos más importantes de la humanidad. Sin enfermedad, un futuro mejor para madres y niños, una tierra donde todo